Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la tarde-noche de este lunes 20 de mayo del año 2024. Atención a la noticia que acabamos de conocer esta misma tarde y que a esta hora copa las portadas, la apertura de las portadas de casi todos los periódicos de Internet. Los digitales, los pseudomedios, los troyanos, que diría Pedro Sánchez. Una noticia que ha adelantado El Confidencial con el siguiente titular: la UCO sitúa al presidente de Adif en un presunto amaño de obra pública de Koldo. La UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, ha remitido recientemente al juez del, en principio llamado caso Koldo, ahora ha desbordado lo de Koldo y mucho más, un informe con conversaciones de teléfono móvil incautadas al que fuera el guardaespaldas de los avales de Pedro Sánchez cuando se hizo líder del PSOE, el que fuera mano derecha, chofer y asesor de José Luis Ábalos. Bueno, pues en ese informe se vincula a Koldo García con un supuesto amaño de obra pública no muy lejos en el tiempo, bastante reciente, tan reciente que se produjo poco antes de su arresto. En las conversaciones grabadas por la UCO aparece un personaje que habría sido clave para dar el visto bueno a esa operación supuestamente amañada. El nombre de ese personaje es Ángel y la UCO le ha dicho al juez que ese Ángel no es otro que Ángel Contreras, actual presidente de Adif. Adif, la empresa pública más beneficiada por los fondos europeos, con una lluvia de nada más y nada menos que 2.500 millones de euros. Cuando estalló el caso Koldo, antes de que se supiera hasta qué punto salpicaba no solo a Koldo, sino a medio sanchismo, todas las miradas se posaron en primer lugar sobre José Luis Ábalos. Lógico, Koldo era la persona de confianza de Ábalos. Muy comentado fue el encuentro que se produjo en la famosa marisquería La Chalana el pasado 10 de enero entre José Luis Ábalos y Koldo García. Un encuentro que los agentes de la Guardia Civil pudieron datar y registrar porque estaban siguiendo al asesor socialista. Y siguiendo al asesor socialista, ahí empezaron a ver que La Chalana entraba gente y decían, pero ¿quiénes han quedado aquí? Cuando le preguntaron por esa cena con Koldo, Ábalos dijo esto. Por cierto, era una cena que yo tenía con otra persona a la que no voy a molestar. Y no quería molestarle. ¿Por qué no quería molestarle? Digo, no quería molestarle al presidente Adif porque luego se supo que en realidad la cena de Ábalos no había sido con Koldo, sino con el actual presidente de Adif, Ángel Contreras. Según contó luego Koldo en una entrevista en El Mundo, fue él mismo el que propició el encuentro. El asesor de Ábalos llamó a ambos y fijó fecha, hora y lugar. ¿Qué se traían entre manos Ábalos y Contreras con Koldo de mediador? ¿Por qué Ábalos quiso proteger al presidente de Adif? Ya llegaremos a eso. Pero de momento, por favor, recuerden este dato que es importante, porque aquí cada cual lo suyo. Ábalos ascendió a Ángel Contreras al puesto de director general de Adif en 2018, pero fue el actual ministro Óscar Puente el que lo nombró presidente de Adif. Cuando hace exactamente 2 meses, el 20 de marzo, preguntaron a Óscar Puente por esa cena que ya se sabía que no era con Koldo, sino de Ábalos con el presidente de Adif, en plena ebullición del caso Koldo, con la UCO a punto de hacer más detenciones, el actual ministro de Transportes dijo esto en el Congreso. Estos señores se conocían y igual que a él, yo podía haber estado también cenando en La Chalana perfectamente. A mí me llama el señor Ábalos y me dice que sí quedamos a cenar y ceno sin ningún problema. Lo que pasa es que claro, ahora con lo que sabemos, pues claro, ahora sospechamos de todos, del que cenó, del que no cenó, del que se tomó un gin tonic o del que se tomó una caña. Pero eso no es serio.
Eso no es serio, al menos en democracia. No es serio sospechar. Hombre, era un poco raro, ¿no? Que Ábalos, que se supone se había distanciado de Koldo, quede a cenar en el mismo sitio donde cenaban todos y que la Guardia Civil los tenía ya puesto directamente la escucha, oye, dejarlas aquí porque por aquí pasan todos, con el presidente de Adif. Por la noche, el 20 de marzo, es decir, hace 2 meses, después de haber estado en el Congreso, Óscar Puente fue entrevistado en la SER y ahí aportó una información bastante llamativa. ¿Es verdad que algún alto cargo del ministerio le ha pedido a usted que le cese para evitar el machaque público que está viviendo? Sí. ¿Quién? El subsecretario y el presidente de Adif. ¿Los dos le han pedido? Sí, me han dicho que... ¿Presentaron su dimisión? No, su dimisión no, pero me dijeron que, bueno, que en estas circunstancias, que incluso por mí, me dijeron, mira, no tiene sentido que te sometan a esto de... Porque yo los primeros días, esto ya afloja un poco, pero los primeros días es que Óscar Puente era la clave de toda la historia. O sea, tiene a no sé cuántos cargos de la época de Ábalos. Entonces me dijeron, oye, mira, por nosotros y por ti, si tienes que cesarnos, hazlo, porque, bueno, pues es que no merece la pena todo esto, ¿no? Y yo que me precio de ser un hombre justo, lo intento por lo menos, me parecía una injusticia despedir a funcionarios que son capaces, que son leales y que me han dado explicaciones que a mí particularmente me han satisfecho respecto de su participación en todo esto, que decidí no hacerlo. Qué idílico todo, ¿verdad? Qué solidario. Una palabra que se utiliza ahora mucho. Qué empático. Por parte de los dos, Bueno, de los 3. Así que 2 altos cargos del Ministerio de Transportes le dicen, incluido el presidente de Adif, le dicen al ministro, échanos, pero más por ti, porque está todo el mundo ahora mismo que si aparecen salpicados, cargos que has puesto tú. Y el ministro les dice, no os echo porque es una injusticia y porque me habéis satisfecho. 2 meses después, el presidente de Adif vuelve a salir en los papeles, esta vez con acusaciones todavía más gordas. Ya no es sus reuniones con el epicentro del coldismo, sino el señalamiento de la UCO. ¿Se arrepentirá Óscar Puente de no haber destituido al presidente de Adif hace 2 meses? ¿O es que esa conversación no fue en los términos que nos dijo Óscar Puente? ¿Creen ustedes que al gobierno de Pedro Sánchez le ha cogido por sorpresa esta noticia que ahora mismo abre todos los malditos digitales? ¿Creen ustedes que el gobierno se ha enterado esta tarde o que ya sospechaban que cosas así iban a salir? El informe de la UCO es reciente. ¿Creen que una vez que la UCO mandó ese informe al juez, el Ministerio de Marlaska no sabía nada, no estaba al tanto de este explosivo informe de la UCO al juez? ¿Creen ustedes que el jefe político de la Guardia Civil, es decir, Marlaska, y el director de la Guardia Civil, colocado por Marlaska, no sabe que la UCO, atención a esto, ha pedido ayuda hace una semana a Europol para volcar y analizar toda la ingente información que sigue guardada en todos los dispositivos informáticos que aún no se han podido rastrear de el caso Koldo? Para que se hagan una idea, la UCO ha requisado, Isaac, atento a esto, la UCO ha requisado más de 176 dispositivos móviles electrónicos a los detenidos, imputados, arrestados. De esos 176, ¿sabes cuántos han podido volcar ya todo el contenido? 76. Como se nota que te lees el guión y las noticias. 76. Y hay más de 176, así que se quedan en más de 100 dispositivos todavía sin volcar. Y ya llevamos a la UCO señalando nada menos que al presidente de una de las empresas públicas más gordas de España y a la que el gobierno le ha derivado 2.500 y pico millones de euros, el gordo de los fondos europeos. Y les digo todo esto de si creen que el gobierno está
alterado por esta información o ya sabía que iba a suceder, porque una cosa es cuando usted se entera de las noticias, una cosa es cuando la ciudadanía se entera y otra cuando lo sabe el gobierno. Y es lógico, es normal que el gobierno vaya siempre 1, 2, 3, 4 telediarios por delante que el resto de los españoles de a pie. Porque para eso es el gobierno. Y tiene el Ministerio del Interior, tiene sus fuentes. Y por este motivo, como el gobierno sabe de las noticias normalmente un poco antes que el resto, hay veces que no, y Sánchez le echa la bronca a Marlaska. Pero desde que le echó un par de veces la bronca, Marlaska, si hay que cargarse a un coronel de la Guardia Civil por no pasar la información, pues se lo carga, ¿eh? Por eso el gobierno tiene capacidad de adelantarse a los acontecimientos informativos. Igual que con las diligencias del caso Begoña Gómez, de las que Moncloa está informado a través de un hombre de la máxima confianza de José Luis Rodríguez Zapatero, que ahora mismo Zapatero es el gran susurrador de Pedro Sánchez. ¿Quién es el abogado de Begoña Gómez? Antonio Camacho. Hoy precisamente es noticia el caso Begoña Gómez, pero no por Antonio Camacho, que ya fue noticia hace unos días, sino por el juez. Primero le hicieron perfiles de él y su familia en la prensa, denunciando que había ido a un acto de la asociación de jueces a la que pertenece y preguntándose en la prensa si con su hija del PP no hablaría de las causas que instruye mientras comía los fines de semana. A partir de ahí comenzó la campaña contra la hija. Lo sabemos, una concejal del PP en un ayuntamiento de la Comunidad de Madrid, a la que le han señalado, han dicho dónde vive, bueno, lo típico. Se le amenazó a todos a través de las redes sociales y para amplificar todavía más este acoso, difundieron públicamente la fotografía del juez en Twitter. Como estas amenazas y estas presiones no han sido suficientes para que el juez Peinado haya dejado de hacer su trabajo, ahora están llegando a su juzgado cartas sin remitente, con amenazas, con insultos, con frases intimidatorias. El contenido de esas amenazas no se ha hecho público, pero sí sabemos que algunas de esas cartas incorporan, según ha publicado el Confidencial, textos manuscritos e incluso dibujos. Las presiones sobre el juez que decidió abrir diligencias contra la mujer del presidente del gobierno por posible tráfico de influencias, pues han llegado hasta desde la Moncloa. Y lo digo bien, sino que se creen que es que el presidente diga en todos los medios de comunicación a los que va, por ejemplo, hace unos días en La Sexta, que no hay caso, hay fango. Si no hay caso y el juez ha abierto diligencias y hay fango, este juez forma parte de la máquina del fango, ¿no? Esta campaña de amenazas, intimidación, estas cartas con amenazas de muerte contra un juez, saben ustedes que no son nuevas. El caso del magistrado Joaquín Aguirre, que investiga, entre otros, la causa rusa del caso Tsunami, fue también muy comentado en este programa. Le mandaron un paquete simulando una bomba que pasó todos los controles, a pesar de que simulaba muy bien esa bomba, y llegó a manos de su letrado. Pidió vigilancia, pidió seguridad a Marlaska y todavía la sigue esperando. A García Castellón le pasó 3/4 de lo mismo. Al juez Llarena le pasó 3/4 de lo mismo. Que sepamos, ninguna de las amenazas y las presiones han surtido efecto. Pero claro, a lo mejor hay información que no sabemos. De momento, respecto a lo que los atañe hoy, que es el juez Peinado, él sigue haciendo sus diligencias. Llamó a declarar hace unos días a periodistas que habían publicado informaciones sobre el caso Begoña Gómez, y ahí es cuando nos enteramos que el abogado de Begoña Gómez es Antonio Camacho. Porque para que la defensa de Begoña Gómez no pueda alegar en un futuro indefensión, el juez ha dado traslado de las diligencias que está haciendo a la mujer del presidente del gobierno a través de su abogado. Antonio Camacho, la mano derecha de Rubalcaba en el caso del chivatazo del Faisán,
estuvo presente el pasado viernes durante las declaraciones de los periodistas Nacho Cardero y Francisco Mercado. Incluso hizo preguntas, algo excepcional, según desvelan hoy en El Confidencial, cuando las causas se encuentran secretas. El pasado viernes, Nacho Cardero ratificó la veracidad de las informaciones que había publicado su medio de comunicación, en concreto las noticias sobre el contrato que firmó el Africa Center con Begoña Gómez, con Globalia, justo cuando esta empresa estaba negociando un rescate de cientos de millones de euros. También ratificó la veracidad de las 2 cartas encabezadas con el título Declaraciones de interés y apoyo que firmó Begoña Gómez para favorecer a empresas privadas que después se llevaron un contrato millonario del gobierno de su marido y con las que ella tenía estrecha relación. En muchas de esas noticias, otro de los protagonistas, además de Begoña Gómez, es el conocido como el comisionista Víctor de Aldama, también conocido y muy conocido por Begoña Gómez. Y hoy, también hoy, fíjense qué día, hoy Aldama comparecía en la Comisión de Investigación de las Mascarillas del Parlamento de Baleares. La comparecencia no ha durado ni 25 minutos porque Aldama, para tranquilidad supongo momentánea del sanchismo, se sigue acogiendo a su derecho a no declarar. Lo hizo en la Audiencia Nacional cuando le citaron a finales de febrero y lo ha hecho esta mañana cuando todos y cada uno de los portavoces le han ido formulando preguntas. Por ejemplo, la primera a intervenir ha sido la diputada socialista, que estaba más interesada en tratar de meter al PP en el caso de las mascarillas fake de Baleares cuando gobernaba Armengol. ¿Qué ha dicho Aldama? No voy a hacer comentarios. Luego le ha tocado el turno a Vox. Escuchen a su portavoz en la comisión, Patricia de las Heras, y las respuestas de Aldama. ¿Qué relación tiene usted con Venezuela? ¿No es cierto que conoció a Koldo y Ábalos a raíz de hacer de asesor de Europa para el cobro de una deuda a Venezuela de 200 millones? No voy a declarar. ¿Estuvo usted con Ábalos y su asesor Koldo en el aeropuerto de Barajas para recibir a Delcy Rodríguez? No voy a declarar. ¿Fue usted el mediador de Europa con el Ministerio de Transportes para el llamado rescate a la compañía que supuso una inversión en préstamos participativos y ordinario del Estado superior a 475 millones de euros? No voy a declarar. ¿Fue en ese rescate donde se fraguó el ofrecimiento de las mascarillas? No voy a declarar. Según la Fiscalía Anticorrupción, usted generó un beneficio económico de 6,7 millones de euros a raíz de los contratos. Por ello, creó hasta 7 sociedades en Portugal para poder sacar de España todo el dinero conseguido. No voy a declarar. Y así podríamos seguir con esta intervención, como con la de la portavoz separatista de Més por Mallorca, Marta Carrió. ¿Era usted una suerte de conseguidor de contratos públicos, además de comisionista? No voy a declarar. ¿Nos puede explicar cuál era su relación con José Luis Ábalos? No voy a declarar. ¿Y su relación con Koldo García? No voy a declarar. ¿Es cierto que en el verano del 2020, en plena pandemia, tuvo un importante incremento patrimonial, entre ellos la compra de 2 coches de lujo valorados con más de 400.000 euros? No voy a declarar. Víctor de Aldama solo ha cambiado el guión cuando ha intervenido el portavoz del PP para agradecerle que dijera presunta trama. Este era el momento. ¿Conocía usted bien al señor Koldo García? Buenos días. Quería agradecerle lo de presunto porque es la primera vez que lo escucho durante todo este proceso y darle las gracias. Y no lo voy a aclarar. La presunción de inocencia va por delante de cualquier otra cosa. Después ha seguido con lo de no voy a declarar, no voy a declarar. Después de Aldama, ha comparecido ante la comisión Antoni Mascaró, la persona que firmó el certificado desde el gobierno de Baleares a la empresa de la trama que luego le permitió concurrir a otros concursos. Lo que ha dicho este cargo público del gobierno de Francina Armengol es que, en realidad, los informes eran estándar y que firmaba cientos y que se lo preparaban los funcionarios y que él estampaba su firma. Y cuando le han preguntado por qué tardaron casi 3 años en reclamar el dinero que habían pagado de más por unas mascarillas que eran una basura, pues ha dicho que es que lo hicieron cuando pudieron porque tenían otras prioridades. El caso Koldo, la UCO, Adif, el caso Begoña, las ramificaciones en Baleares, Aldama. ¿Nos falta algo este lunes? Pues vamos con Pegasus.
porque también tenemos noticias de Pegasus. Si el próximo viernes se cumple un mes desde que un juzgado ordenó abrir diligencias contra Begoña Gómez, un día antes, el próximo jueves, se cumplirá también un mes desde que otro juzgado decidiera reabrir la causa del espionaje al móvil de Pedro Sánchez y otros ministros del gobierno, después de recibir nueva información que ha conseguido Francia, no España. Y recuerden que en este contexto, de hace un mes, parece que ha pasado mucho tiempo, pero de hace un mes es cuando Sánchez empezó a plantearse que lo dejaba. Hoy ha comparecido en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional la ministra de Defensa, Margarita Robles. Y antes de que escuchen algo de lo que ha dicho, les recuerdo que en estos 2 años que han pasado desde que el gobierno comunicó a la opinión pública española que habían espiado el móvil del presidente, de la ministra de Defensa, del ministro de Interior, del ministro de Agricultura, en estos 2 años nadie del gobierno nos ha dado una sola información sobre el hackeo de los móviles, los autores del ataque, el contenido robado. No nos han dicho, pues sí, había contenido sensible o no, o era solo cosas privadas de Sánchez, de Marlaska, de la ministra. Nadie hasta hoy. Que curiosamente, cuando un juzgado reabre la causa y dice, uy, y cuando Miguel Ángel Pérez cuenta aquí en este programa y en Libertad Digital en su noticia que el juez que ha reabierto la causa ha dicho, uy, que yo quiero saber qué ha pasado aquí. Y que fuentes de la investigación dicen, y si el Centro Criptológico Nacional, que depende de Margarita Robles, no nos da la información, tranquilos que se la vamos a pedir. Entonces, Robles nos aporta esta información. En este sentido puedo señalar que no hay constancia alguna conocida de que los dispositivos móviles infectados contuvieran información clasificada legalmente como secreta o reservada. Por ello, resulta claro que la seguridad nacional no se ha visto afectada por las mencionadas infecciones, como sí ha podido verse la intimidad y datos personales de los que éramos titulares de aquellos móviles. Vaya. Así que oficialmente hay que medir siempre las palabras de Margarita Robles porque es muy lista y ella no da una puntada sin hilo. Oficialmente no estaba clasificado y luego tajantemente ha dicho no estuvo en peligro la seguridad nacional. Lo único que se violó fue la intimidad del presidente, la intimidad de Marlaska, la intimidad de Margarita Robles y la intimidad de Luis Planas. Por primera vez en 2 años, la ministra de Defensa dice que eso es lo que se robó de los móviles del presidente del gobierno y los ministros. Y ahora, después de todo lo que les he contado, de la UCO, de Adif, del caso Begoña Gómez, de Aldama, de Koldo, de Puente, de Pegasus, imaginen por un momento que ustedes formaran parte de la máquina de operaciones de la Moncloa. Imaginen que ustedes sabían o intuían la mala pinta informativa que tenía para el gobierno este lunes 20 de mayo. Con un señalamiento de la UCO al presidente de Adif, que estaba al caer, una intervención del comisionista Aldama en Baleares, una ministra de Defensa teniendo que revelar por primera vez datos del contenido robado a los móviles del presidente y sus ministros. Imaginen que saben que se les viene encima todo esto y de repente, en un acto de Vox, va el presidente de Argentina y dice esto. Pero las élites globales no se dan cuenta de lo destructivo que puede llegar a ser implementar las ideas del socialismo, porque lo tienen demasiado lejos, no saben qué tipo de sociedad y país puede producir y qué calaña de gente atornillada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Digo, aún cuando tenga la mujer corrupta, se ensucia y se tome 5 días para pensarlo. Esta ha sido la liana a la que se ha agarrado hoy el sanchismo, cual Tarzán, para que en nuestro país no se hablara de otra cosa. Y hay que reconocer que en el gobierno se han esforzado
muchísimo para que esto fuera así. El primero, el presidente, que va a un acto, se supone que para hablar de economía, y empieza su intervención así. Que soy plenamente consciente de que quien ayer habló no lo hizo en nombre del gran pueblo argentino. En cambio, lo que vivimos ayer en Madrid sí habla del riesgo que representa esta internacional ultraderechista para sociedades como la nuestra, que sustentamos nuestra democracia sobre los pilares del progreso económico, la justicia social y la convivencia. Evidentemente, entre los gobiernos los afectos son libres, pero el respeto es irrenunciable. Por eso hemos pedido al actual presidente del Gobierno de la República de Argentina una rectificación pública y, en consonancia, la respuesta del Gobierno de España será acorde a la dignidad que representa la democracia española y a los lazos de hermandad que unen a España y a Argentina, ahora mismo presididos por un presidente que, por desgracia, no ha estado a la altura con sus declaraciones. Defender las instituciones españolas de insultos y de difamaciones que eventualmente puedan hacer mandatarios extranjeros no entiende de peros, porque más allá de la ideología está la educación y el patriotismo. Y si esto hacía Pedro Sánchez en un acto donde iba a hablar de economía, el ministro de Exteriores se ha ido de gira por varios medios de comunicación para amenazar al gobierno argentino si no rectifica. ¿Y qué van a hacer? ¡Uy! Pero ¿y si no? ¡Uy! Entonces, si no rectifica, y nos hemos quedado con el uy. Y a partir de ahí Montero, la vicepresidenta, Teresa Rivera, la candidata a las europeas, bueno, Yolanda Díaz y Urtasun, los ministros de Sumar, metiéndose con los empresarios, diciendo que lo había dicho en donde los empresarios ya lo sabían, mintiendo. Bueno, desde el gobierno argentino, y esto es lo último que sabemos, acaban de descartar que exista un conflicto diplomático con España a pesar de esta escalada de tensión. Y mientras tanto, fuentes diplomáticas españolas han filtrado que el ministro Álvarez ha transmitido personalmente al embajador de Argentina en Madrid la exigencia de una rectificación pública por las palabras de Milei. El encuentro, dicen las mismas fuentes, se ha celebrado dentro de los cauces del respeto y no nos han aportado más detalles sobre la duración o el contenido de la entrevista, así que seguimos en un albis. Más le vale a nuestros diplomáticos coger fuerzas de donde puedan, porque les voy a repetir un dato que ya les he dado. Solo del caso Koldo, a la UCO le queda por volcar el contenido de más de 100 dispositivos y por eso han tenido que pedir ayuda a Europol. A esto añadan ustedes los móviles de los 4 mosqueteros, de Aldama, los gigas de los móviles del Pegasus, que está el Centro Nacional de Inteligencia en su parte de criptografía tratando de saber qué pasa con ellos, y todo el contenido de todas las tramas abiertas. Es verdad que Javier Milei es capaz de generar mucho ruido él solo, pero tanto como para tapar todos los escándalos que afectan al sanchismo, yo lo dudo. Y la prueba es que ahora mismo la mayoría de los periódicos en Internet ya no van en su apertura con Milei, van con Adif. Así que, Gobierno de España, vayan buscando nuevos enemigos exteriores, porque aunque parezca mentira, con Milei no es suficiente. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.